pasamos de las cadenas y del monopolio que nos entregan las noticias a aquellos que son proveedores de esas cadenas. Y en este caso vamos a hablar de Reuters, que sigue funcionando y nace en el año 1851. Y si ustedes recuerdan, en ese mismo año nace The New York Times. Son fechas muy importantes para todo lo que tiene que ver con la información masiva. Y vamos a ver entonces cómo trabajan las agencias, aquellas que proveen y que la información pasa a ser un bien. Ya hablamos de diferentes medios de comunicación, de cadenas, y le toca el turno a las agencias, que son, digamos, un peldaño más arriba porque son las que generan las noticias y después las pasan a las cadenas. Y nos encontramos con Reuters, que es uno de los más conocidos, los más antiguos. Y hay varios datos curiosos. Por ejemplo, la agencia Reuters nace en el año 1851, el mismo año en el que nace The New York Times. Es decir, ese año de 1851 fue el boom de las noticias realmente, ¿no? Y su creador justamente lleva ese apellido, su nombre era Paul Julius Reuter, el barón von Reuter. Pero ¿qué pasa con esto? No era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Israel Bir Josfat. Y él había nacido en Alemania y tomó el nombre de Reuters cuando se bautizó a la edad de 28 años. Es decir, se convirtió y cambió su nombre. Trabajó en un banco. Ahí vamos viendo, ¿no? Diferentes puntos, no hace falta que yo puntualice. Vemos el origen, dónde trabajó inicialmente, dónde nació. Es decir, su nombre es Israel, nació en Alemania, trabajaba en un banco. Bueno, de golpe se convirtió en corresponsal en París de periódicos alemanes. Y estaba bastante frustrado por la censura política francesa. Entonces decidió fundar una agencia telegráfica desde Bélgica a Alemania, dedicada a la información comercial y financiera. Claro, trabajaba en un banco anteriormente, así que entendía el tema. Y parece que tenía un buen respaldo, ¿no? Porque crear una agencia telegráfica en otro país, siendo un mero corresponsal, tiene lo suyo. Pero bueno, tenía banca, como se dice, y nunca mejor utilizado el término. Bueno, en el año 51 entonces se traslada a Londres, que es cuando se completa el cable marino de Dover-Calais, y entonces el servicio que él brindaba se amplió para cubrir noticias generales, ya dejó de ser solamente comercial y financiero, y además se extendió a otras regiones. Y ahí es cuando nace realmente como una agencia de noticias y toma su apellido, Reuters, y es su nacimiento oficial, 1851. Y resulta que salta a la fama porque logra una primicia dramática al informar sobre el asesinato del presidente Lincoln en Gran Bretaña y todo el continente europeo. Logra hacerlo 48 horas antes que otros medios. Y con esto se catapulta. En el año 1871, el duque de Sajonia-Coburgo lo nombró barón. Pasó a ser el barón von Reuter. Luego la empresa se transformó en una sociedad de responsabilidad limitada en 1916, tras la muerte de su hijo, porque él había fallecido en 1899. En el año 16 muere su hijo y sucesor, Herbert. Y bueno, ¿de dónde le venía esa banca que mencionábamos? Bueno, él trabajaba en el banco de su tío, en Alemania, y además tenía buenas conexiones. Conocía al eminente matemático y físico Carl Friedrich Gauss, que en ese momento estaba experimentando con el telégrafo eléctrico, que iba a ser muy importante en el tema de la
entrega de noticias, digamos. Por eso también pudo llevar adelante su empresa desde Bélgica más tarde. Es decir, como siempre, tenía las conexiones necesarias, tenía el dinero, pertenecía a una familia de banqueros, una familia de banqueros judía en Alemania, en una época en donde realmente estaban muy bien económicamente y en cuanto a poder. Y bueno, él empezó publicando una serie de panfletos políticos y por eso es que se tuvo que ir a París en el año 48, que fue un año de revolución en toda Europa. Y empezó, digamos, de a poco, en el sentido de que lo que era todas las noticias, estaba recién empezando todo eso a nivel masivo. Entonces lo agarró de entrada. Entonces empezó traduciendo extractos de artículos y noticias comerciales y los enviaba a los periódicos, distintos periódicos en Alemania. En 1850 estableció un servicio de palomas mensajeras entre Aquisgrán y Bruselas, que eran los puntos terminales de las líneas telegráficas alemana y franco-belga. Fue un pionero realmente en esto de la divulgación de noticias. Encontró la manera de hacerlo con las palomas mensajeras y claro, tenía la conexión para lo que posteriormente iba a ser la divulgación a través de líneas telegráficas. Una vez que se muda a Inglaterra, justamente, o casualidad, se muda a Inglaterra, donde ya se había convertido Inglaterra en el centro del poder, y bueno, abre una oficina de telégrafos cerca de la Bolsa de Valores de Londres, City of London. Hay que unir solamente los puntos para poder encontrar un significado a todo esto, que pasa como una mera historia de cómo nació esta agencia de noticias y anécdota tras anécdota, pero si nos ponemos a hilar fino encontramos muchos puntos que se van conectando, que ya conocemos, que ya vimos a través de los diferentes videos y que podemos sacar una conclusión solamente de ver esto, ¿no? De escuchar estos puntos. Y bueno, al principio su negocio se limitó principalmente a los telegramas comerciales, por supuesto, porque a eso se dedicaba. Pero con el florecimiento de los diarios, persuadió a varios editores para que se suscribieran a su servicio, es decir, él les brindaba el servicio a los periódicos. Y el primer éxito espectacular fue en 1859, cuando transmitió a Londres el texto de un discurso de Napoleón III que presagiaba la guerra piamontesa austro-francesa en Italia. La expansión de los cables submarinos ayudó a Reuters a extender su servicio a otros continentes, y después de varios años de competencia, Reuters y dos servidores rivales, que eran Havas de Francia y Wolf de Alemania, acordaron una división geográfica del territorio, dejando a Havas y Wolf en sus respectivos países, partes de Europa y Sudamérica. Las tres agencias mantuvieron prácticamente el monopolio de los servicios de prensa mundiales durante muchos años. Y después de haber sido nombrado barón por el duque de Sajonia-Coburgo en el año 71, recibió los privilegios de ese rango en Inglaterra, justamente por los servicios prestados en cuanto a la divulgación de noticias. Es decir, de brindarles esa información a los periódicos, que eran los intermediarios. Entonces, ya vamos viendo cómo se originó esta agencia, cómo empezó, qué conexiones tenía, con quiénes estaba emparentado, quiénes le dieron privilegio
quienes le dieron premio. Y podemos ver cómo todo se remonta a bastante antes que el Mockingbird. Así que, bueno, esa fue la historia de Reuters, que empieza como empresa oficial en el año 1851, aunque había empezado ya unos años antes. Pasa de las palomas mensajeras al telégrafo y a los cables submarinos. Eso en vida de su propio creador. Todo el camino que recorrió hasta llegar hasta nuestros días, porque sigue funcionando. Eso también habla de la solidez de sus conexiones. Y bueno, finalmente el barón von Reuter, que así se llamó, eligió llamarse así, se retiró como director gerente de Reuters de 1878 y la empresa pasó a manos de su hijo y bueno, siguió su derrotero, diseminando noticias y haciendo sus negocios. ¿Qué tal el personaje detrás de todo esto, el barón von Reuters? Bueno, nos dice mucho su currículum. Solo hay que leer entre líneas y poder unir ciertos puntos para, a su vez, relacionarlo con todo lo que ya vimos y todo lo que viene de más atrás.